Hola amigos, me llamo Rubí. Ahora tengo 17, aunque hasta hace poco no tenía esperanzas de llegar a los 16. Todos tendemos a creer que las cosas malas pueden sucederle a cualquiera, pero no a nosotros. Y cuando te suceden a ti, solo hay una pregunta en tu mente: ¿por qué yo? En mi caso, me pasó cuando atravesaba uno de los periodos más importantes de mi vida. Yo vivía con mi mamá. Mi papá nos había dejado por otra mujer muchos años atrás. ¡Qué moderno! Fue un golpe duro para nosotras dos, pero lo superamos. Ese año estaba terminando la escuela, así que me encontraba abrumada con mis estudios. Me sentí exhausta en todo momento. A veces ni siquiera tenía energía para desayunar o ducharme por las mañanas. Pero ni mi mamá ni yo le prestamos mucha atención. Me preparaba día y noche para los exámenes. ¿Quién no se hubiera cansado? Pero no fue tan sencillo. Una noche bajé a buscar un poco de agua. De pronto sentí que todo se volvía oscuro. Cuando abrí los ojos, vi la cara de preocupación de mi mamá. Me di cuenta de que estaba en el suelo, en medio de la cocina. Mi pobre mamá se asustó tanto que hasta llamó a la ambulancia. Si bien sabía que corría el riesgo de sufrir problemas cardíacos genéticos por la familia de mi mamá, no me preocupaba. El doctor me examinó y me dijo que lo mejor sería realizarme análisis más detallados. Pasé 2 días en el hospital, pero por alguna razón los médicos siempre me pedían pasar por otro examen o estudio. Cuando intentaba convencerlos de que la razón era la escuela y los exámenes, ellos se mostraban esquivos y no respondían de inmediato. Pero debo admitir que no me sentía muy bien. Había tenido mucho tiempo para descansar en mi cama de hospital, pero me encontraba tan exhausta que tenía problemas para moverme. Finalmente, los doctores me dieron una respuesta a lo que sucedía. Me diagnosticaron un problema cardíaco muy inusual. En pocas palabras, mi corazón ya no era capaz de funcionar normalmente y necesitaba un trasplante lo antes posible. Pero eso no era lo peor. Había empeorado tanto que ya no tenía tiempo para esperar a un donante. Fue algo muy abrupto para mí, pero antes de que pudiera procesarlo, mi cardiólogo sugirió que pasara por una cirugía arriesgada, que era la única forma de prolongar mi vida. Tendrían que quitarme el corazón y reemplazarlo con otro completamente artificial, hecho de plástico biocompatible. Ya sabía lo que eso significaba. Tendría que pasar días y días en cama, esperando a un donante. Y por supuesto, no era la primera persona en la lista de trasplantes. Pero como mis lágrimas de angustia no ayudaban para nada, acepté. La cirugía fue un éxito. Me resultó muy raro despertarme. Había 2 tubos saliendo de mi estómago, fijados a una bomba. Recuerdo que pensé: ¿eso es todo? Se acabó. La buena noticia fue que no tendría que estar en cama todo el tiempo. Los doctores dijeron que hasta podría regresar a casa en cuanto me acostumbrara a mi nuevo corazón. Di lo mejor de mí para recuperarme lo antes posible, y 1 mes después me permitieron irme, lo que fue una gran victoria para mí. Mi mamá y mis amigos me ofrecieron toda su ayuda y su cariño. Eso me alegró bastante. Me dieron una bomba más pequeña que entraba en mi bolso y hasta me permitía salir unos momentos, pero siempre debía asegurarme de que la batería estuviera cargada. Mis amigos bromeaban y me llamaban "Ay, Ruby". Siempre que salíamos juntos, yo debía quedarme cerca de un enchufe. De un paso a la vez, mi vida regresó a la normalidad. Quería regresar a mis estudios, pero como ya no podía ir a la escuela, mi mamá me ofreció estudiar en casa. Las cosas comenzaron a mejorar hasta que todo cambió un día. Estaba en la sala esperando a mi profesor de matemáticas, cuando recibí una llamada. Cuando contesté, escuché una voz familiar, una voz que no había oído en al menos 7 años. Era mi papá. No había vuelto a hablar con él desde que nos había abandonado mucho tiempo atrás. Me quedé congelada con el teléfono en mano. Antes de poder decir algo, me contó la peor noticia. Dijo que lo habían llamado del hospital. A mamá le había pasado algo en el trabajo. Parecía tratarse de un ataque cardiovascular. Mi papá me sugirió encontrarnos en el metro e ir al hospital juntos. Mi estómago se encogió. Estaba a punto de salir a toda velocidad cuando recordé que no había cargado las baterías. Solo me quedaba 1 hora. Pero no podía abandonar a mi mamá. Me dije que 1 hora sería suficiente. Tomé mi mochila con la bomba extra y fui sola al metro. Mi papá no sabía lo que me había pasado.
De otra forma, jamás me hubiera dejado hacer eso. Vi a mi papá a lo lejos. Mientras me acercaba a él, intenté pensar qué le diría y qué me diría él después de todos esos años. Yo no tenía un corazón, pero podía sentir cómo se rompía en pedazos. Mi papá me reconoció. Me pareció ver lágrimas sutiles en su cara. Nos quedamos quietos unos minutos, solo nos mirábamos, y después subimos al metro. Él estaba tan conmovido de verme que ni siquiera notó los 2 tubos que salían de mi ropa. El metro avanzaba y no lográbamos decir nada. De pronto, nos detuvimos en medio del túnel. A veces sucede, pero en este caso habían pasado 5 minutos, luego 10, y el metro no se movía. Finalmente anunciaron que había problemas técnicos y que debíamos esperar. ¿Pero cuánto tiempo había que esperar? De pronto, oíamos un ruido fuerte. Era como una sirena o algo parecido. Me di cuenta de que venía de mi mochila. La abrí y vi que las baterías estaban casi en lo mínimo. Los doctores me habían dicho que una señal me alertaría. No me quedaban más de 20 minutos. Y estaba atascada en medio de un túnel. Mi papá me preguntó por el ruido. Tuve que confesar y contarle toda la historia. El metro estaba lleno de personas, así que no fue el único en enterarse de mi situación. Las personas intentaban ayudar mientras papá hablaba con el maquinista. Un sujeto me prestó su batería portátil, lo que me dio algo de tiempo. Mi papá estaba muerto de miedo. Después de haber explicado todo a los trabajadores del metro, nos evacuaron. Corrimos a la cafetería más cercana para cargar las baterías y decidimos no contarle la historia a mamá. Me recordó a mi niñez, a cuando comía todos los caramelos o derramaba el perfume de mamá. Creo que de pronto los 2 nos dejamos llevar por el pasado y dejamos atrás los sentimientos tensos. Llegamos por fin al hospital. Mamá estaba despierta. Por suerte, solo había sido un desmayo, no había consecuencias irreversibles. Claro, ella también debe haber sufrido mucho, por más que nunca demostraba todas sus emociones. Me preocupaba mucho cómo reaccionaría cuando viera a mi papá. Ella lo odiaba y ni siquiera hablaba de él. Pero todo salió mejor de lo esperado. Salimos a comer juntos. Cuando estuvimos a punto de despedirnos, ella le agradeció fríamente por la ayuda y le pidió que no volviera a aparecer. Para mamá, él seguía siendo el mismo traidor de siempre, pero no para mí. Comenzamos a enviarnos mensajes y hasta nos vimos un par de veces en secreto. Me preguntaba muchas cosas sobre mi salud y hasta me pidió ver los resultados de mis análisis. Me acompañaba a mis exámenes semanales en el hospital y hablaba todo el tiempo con los doctores. Eso me hizo sentir amada y apreciada. En un punto llegué a pensar que esa era la razón por la que me había sucedido lo que me sucedió. Tuve que perder el corazón para recuperar a mi papá. El tiempo pasó. Una mañana me desperté y me encontré a mi mamá sobresaltada. Me sacudió como loca y gritó: «¡Tenemos un donante, Ruby! ¡Tenemos un donante!». Yo no podía creer lo que acababa de escuchar. Teníamos que ir al hospital lo antes posible. Quise contarle las buenas noticias a mi papá, así que le envié un mensaje en el auto. Decidí no llamarlo frente a mi mamá. Llegamos al hospital y todo sucedió muy rápido. Los doctores me prepararon para la cirugía de inmediato y ni siquiera tuve un momento para preguntarles quién era el donante. Cuando abrí los ojos, estuve a punto de llorar. Ya no había tubos en mi estómago, no más bombas ni baterías. Volví a tener un corazón. Mi mamá estaba sentada en la cama y lloró al ver que me despertaba. Esperaba encontrar a mi papá, pero no apareció. Le pregunté a mamá si sabía algo de él. Ella se limitó a mirarme y llorar. No lograba decir nada. Finalmente se obligó a decirme la verdad. Resultó que el corazón que ahora latía en mi pecho era el de mi papá. Él tenía una rara enfermedad hematológica llamada trombocitopenia. En sus etapas más avanzadas provoca un accidente cerebral hemorrágico y una muerte clínica. Mi papá acordó con su médico y el mío que, cuando eso sucediera, su corazón me sería dado. No puedes imaginar lo devastador que fue para mí. Yo no quería que las cosas terminaran así. Y fue aún más devastador leer la nota que me dejó. Decía: «Vive la vida más feliz que puedas vivir. Mi corazón siempre estará contigo». Eso es lo que intento hacer ahora. Terminé la escuela y entré a la universidad que quería. Conocí a la familia de mi papá y a veces mis medios hermanos menores me piden que los deje escuchar los latidos de su papá. Claro, sigue siendo muy duro para mí.
pero entiendo que él iba a dejarnos tarde o temprano, y que lo mejor que pudo hacer es asegurarme de que su vida siga siendo dentro de la mía. Mi historia es agridulce, pero espero que te haya inspirado. Si puedes, asegúrate de compartirla con tus amigos. También me alegraría leer tu historia en los comentarios.